Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículo 18, donde dice: Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mateo emplea una expresión indefinida con ausencia de quien fue reprendido. En el texto griego se lee literalmente. Según Marcos, Jesús reprendió al espíritu inmundo que se había posesionado del muchacho. Marcos capítulo 9, versículo 25 dice: Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Nótese que son palabras de autoridad, como correspondían a quien es Señor y Dios. El Señor reprendió a Satanás para liberar al muchacho de la esclavitud a que estaba él sometido. Era parte de su ministerio en el cumplimiento de la profecía, como así señala Isaías capítulo 61 y versículo 1, donde dice: dando a los presos apertura de cárcel, en la que se mostraba vencedor sobre Satanás, que como carcelero impío a sus presos nunca abrió la cárcel. Isaías capítulo 14 y versículo 17. Cada vez que Jesús se enfrentó a los demonios, estos reconocieron su autoridad sin objeción alguna. Todos ellos creen y tiemblan. Esto es lo que nos dice la Epístola de Santiago, capítulo 2 y versículo 19. El mandato de Jesús, con su autoridad, tuvo que ser obedecido por el demonio, y salió de él el demonio que antes le había sacudido, produciéndole un espasmo y dejándolo en el suelo relajado como si estuviese muerto, siendo levantado por el mismo Señor. Marcos capítulo 9 y versículo 27 dice: Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. La sanidad fue total, produciéndose desde aquella misma hora. También, según Lucas, la gente se admiraban de la grandeza de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 43. Aquel que había creado al hombre era poderoso y también capaz de reparar lo deteriorado de su criatura, restaurándolo a la salud plena. Qué gran aliento es para el creyente el saber que Jesús tiene poder infinito con el que controla y sujeta a Satanás. Pudiera ser que el demonio tenga control por largo tiempo de una persona, incluso, y note esto, de un creyente apartado de Dios, pero en el poder de Cristo libera a la persona y la sitúa en una experiencia de libertad plena, ya que Satanás no puede resistir la voz de autoridad libertadora del Hijo de Dios. Tengas en cuenta que el que creó a los hombres y a los ángeles es el Señor, y así lo muestra Juan capítulo 1 y versículo 3, donde dice: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también Colosenses capítulo 1 y versículo 16, donde dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Hebreos capítulo 1 y versículo 2 dice: En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
De manera que el Señor reprende a Satanás, criatura suya también, y tiene que ser obedecido. En la tentación, Satanás lo dejó cuando el Señor le ordenó: «Vete, Satanás», capítulo 4 de Mateo y versículo 10. La autoridad del resucitado es total y definitiva. Ante ella se sujetan todos, incluidos también los demonios. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Obsérvese que la autoridad de Cristo está puesta a disposición de cada creyente, confiriéndole una autoridad sobre los demonios que no tenía como hombre natural y que dispone de ella por unión vital con Cristo. La vida derrotada y limitada por Satanás y sus demonios se produce en la experiencia del creyente, cuando no se apropia por fe de lo que ha sido dado en Cristo Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos y sentándole a su diestra ejerce autoridad, y lo hace sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Efesios capítulo 1 y versículo 22. Dios ha sentado a cada creyente en lugares celestiales. Esto quiere decir que está en plena unión con Cristo. El cristiano ha recibido la autoridad de Cristo sobre Satanás para que pueda resistirle victoriosamente. La primera epístola de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Tengas en cuenta que en ocasiones el cristiano piensa que el modo mejor de vencer en la tentación es huir del tentador. Sin embargo, la Biblia enseña a huir de ciertos pecados, pero no del diablo. Tratar de huir equivale a correr más que él, cosa que es imposible, porque él es un ángel. De modo que cuando escapemos, él estará esperándonos, ya en el lugar a donde podamos llegar. El método divino es resistirlo, oponerse activamente a él, ya que no enseña la Biblia en ningún lugar que el creyente deba buscar al demonio para luchar con él. La guerra espiritual, en ese sentido, no es bíblica y además es peligrosa. Pero de la misma manera que Jesús reprendió a Satanás, así también puede ser reprendido y resistido por el creyente. La epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 7, dice: «Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo, y huirá de vosotros». Pero tengas en cuenta que para todo ello debemos de estar protegidos con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice: «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes». Muchas veces el cristiano sufre tentaciones y está temoroso porque no usa el poder de Jesús, resistiendo a Satanás y ordenándole. Por ejemplo: «Te resisto en la autoridad de Cristo y por su sangre». Entonces podrá el cristiano oír los pasos de Satanás alejándose de él y dejándolo de acosarle. Otra interesante lección personal es la necesidad de llevar a los hijos a Jesús, tanto en oración para interceder por ellos, como llevarlos a la palabra, para que escuchen la voz de Jesús en ella, único modo de que ellos puedan llevar un camino donde Satanás sea derrotado en sus vidas,
compasión emotiva de quien se hizo semejante a los hombres para poder compadecerse de ellos. Hebreos capítulo 2 y versículo 18 dice: Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Continuará con el versículo 19, donde dice: Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Note que los discípulos, ellos habían expulsado demonios anteriormente, pero en esta ocasión no pudieron hacerlo. De ahí que estuvieran confusos ante aquella situación. Ellos esperaron, según Marcos, a que estuvieran en casa. Marcos capítulo 9, versículo 28 dice: Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esto lo hicieron ellos para preguntarle la razón de su incapacidad. Y note que lo hicieron en privado, es decir, cuando estaban solos con Jesús, sin la presencia de gentes. Jesús los había capacitado para echar fuera demonios y curar enfermedades, en el capítulo 10 y los versículos 1 al 8. Sin embargo, en aquella ocasión y con aquella situación, no habían podido echar fuera al demonio ni curar al muchacho. Y esa era la razón de la pregunta que formularon a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? La comunión en privado con Cristo es esencial para quienes son sus siervos y hacen su obra. Lo que los apóstoles hicieron entonces es también una lección y ejemplo para lo que debe de hacer quienes están al servicio del Señor y sienten limitaciones que no se entienden. El trono de gracia está abierto para que el creyente, accediendo a él, reciba lo necesario para el socorro oportuno. Hebreos capítulo 4 y versículo 16 dice: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También es preciso que entendamos la necesidad de llevar al Señor privadamente los problemas que no somos capaces de resolver y expresándole nuestros fracasos y esperando de Él la dirección oportuna para rectificar lo que sea preciso. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La causa del fracaso se debía a la poca fe de los discípulos. Por otro lado, algunas versiones traducen aquí como a causa de vuestra incredulidad, pero sin embargo la expresión correcta en el griego exige que se traduzca como poca fe en lugar de incredulidad. Ellos no eran incrédulos, pero tenían poca fe, que comprendía una fe y confianza imperfectas. Es probable que antes las manifestaciones de la enfermedad del muchacho, unidas a las burlas, por otro lado también de los escribas, la fe de ellos vacilara y no pudieron alcanzar lo que ellos pretendían. Posiblemente no habían orado con la intensidad y perseverancia necesarias para que el milagro tuviera lugar. El Señor había acusado un poco antes a todo el pueblo de incredulidad, pero aquí reprocha a los discípulos su poca fe. Sin duda, había un problema generalizado que comprendía también, en alguna medida, a los apóstoles. El Señor había puesto la semilla de mostaza como ejemplo de algo muy pequeño, pero
que en contacto con la tierra y tomando de ella los nutrientes necesarios, desarrollaría una planta grande. Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32 dice: Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y es entonces cuando hizo una declaración solemne delante de los discípulos: De cierto os digo, que una fe semejante en cantidad a un grano de mostaza da la capacidad de obrar maravillas al que la ejerce, ya que no se trata de una fe grande, que pocos hombres pueden poseer, sino una pequeña fe que vincula en dependencia de Dios y que permite realizar cualquier obra, por grande que sea. Es llevar a la convicción profunda que Pablo tenía cuando él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 12. Ya que para ilustrar el poder de esa pequeña fe ejercida convenientemente, Jesús señaló a un monte cercano, tal vez el de la Transfiguración, para decir a sus discípulos que sería posible la remoción del monte de su lugar y el traslado a otra parte. Esta expresión de Jesús debe entenderse literalmente, ya que Pablo mismo alude a una fe que puede mover montes. La primera epístola a los Corintios, capítulo 13 y versículo 2, dice: Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahora bien, ¿es realmente posible esto? Debe de notarse que los discípulos habían recibido un don especial de Jesús, el de hacer milagros, y es en razón de la operatividad de ese don que podría hacerse un milagro así. El que cualquier creyente intentase semejante cosa sería inconsecuente. Por otro lado, la remoción y traslado por fe de un monte solo será posible cuando Dios haya revelado al creyente que esa es su voluntad, ya que los milagros no son para un espectáculo, sino para algún provecho de los hombres y para gloria de Dios. También para fortalecer esta enseñanza, el Señor les dijo: y nada os será imposible. Esto concuerda con la afirmación del Señor con las palabras que antes había dicho al padre del muchacho endemoniado: al que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 9 y versículo 23. La falta de fe hace infructuosa la vida y ministerio de los creyentes, ya que cuando se produce un tiempo de ausencia de bendiciones, los líderes suelen achacarlo a la falta de espiritualidad en los creyentes, y estos descargan la responsabilidad en los líderes. Unos y otros, al acusarse mutuamente, dejan de reconocer el problema personal, porque no se examinan delante de la palabra y piden ayuda para ello al Señor. Note que el salmista oraba de este modo cuando decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Muchas veces cuando se piensa en uno mismo, hay un deseo íntimo en lo profundo del corazón que nos impide reconocer alguno de nuestros problemas o
conducen a la autojustificación. De ahí la necesidad de pedir a Dios un examen personal. Y luego del examen, a la luz de la palabra, una oración es siempre necesaria. Señor, aumentanos la fe. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este versículo no aparece en los manuscritos más seguros, tan solo en códices de poco valor. Con toda seguridad fue trasladado aquí de el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 29, donde dice: y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Donde, si está atestiguado, si bien allí también se le añade ayuno, que inicialmente no estaba en los manuscritos. Con todo, al estar en el relato de Marcos, el Señor da a entender que en aquel caso había algo que hacía muy difícil la curación, por lo que requería una mayor intensidad en la oración. La oración es la expresión de la fe y confianza en Dios, y la fe es la victoria que vence al mundo y sin duda también al diablo. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Los versículos 22 al 23 nos van a estar hablando de la enseñanza sobre su entrega a muerte. Desde la confesión de Pedro sobre quién era Jesús, el Señor anunció directamente su padecimiento y muerte. A los discípulos les resultaba extraño y duro aquel mensaje, por lo que Cristo lo repetía a menudo. Según el relato de Marcos, el Señor estaba atravesando casi de incógnito por Galilea. El verbo que utiliza Mateo expresa la idea de reunirse, por lo que probablemente los discípulos y Jesús siguieron caminos diferentes y se reunieron en un determinado lugar, convenido de antemano, ya que, como dice Marcos, Jesús no quería que nadie lo supiera. Marcos capítulo 9 y versículo 30. En algún lugar reunido con los 12, reiteró la predicción sobre su pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Jesús iba camino de Judea y Jerusalén. No cabe duda alguna que cada afirmación de nuestro Señor sobre su muerte producía tristeza e incluso confusión entre aquel grupo de discípulos que le amaba profundamente, con todas las limitaciones y defectos propios de los hombres. Ninguno de ellos podía entender cómo iba a ser entregado en mano de los hombres y ser muerto por ellos, mucho más cuando la realidad de su condición como el Mesías era aceptada y reconocida por todos ellos. Los otros dos sinópticos aportan material sobre la conmoción que el anuncio de su muerte producía en los apóstoles. Así, por ejemplo, Marcos, cuando dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Marcos capítulo 9, versículo 32. Y también de este mismo modo, Lucas, cuando dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no la entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Lucas capítulo 9 y versículo 45. Pero por otro lado, no hay razones bíblicas explícitas sobre cuál era la razón del temor a preguntarle. Es posible que no quisieran saber más detalles que entristecieran todavía más sus corazones. También es posible que, recordando la reprensión que hizo a Pedro cuando le
disuadía de ir a Jerusalén para morir. Temiesen ellos el enojo de Jesús. Pero sea cual fuere la razón, los discípulos guardaban silencio, sin preguntarle nada sobre este asunto. Este segundo comunicado directo sobre su próxima muerte añade al recogido anteriormente en el capítulo 16 y versículo 21, ya que ahí está el énfasis en la certeza del acontecimiento. Y unido a ello está también la entrega en manos de los hombres, algunos de los cuales había concretado antes el Señor, cuando les habló de los ancianos, sacerdotes y escribas. Todas estas gentes, en su perversa condición, tomarían al Hijo del Hombre para cumplir en él sus propósitos perversos. Una revelación impactante, porque todos estos hombres son israelitas, compatriotas del Señor, según la carne, y habían sido favorecidos con los milagros y enseñanzas del Salvador. Estos se convierten en sus perseguidores y asesinos. Incluso uno de los 12, el único judío en sentido de ser oriundo de Judea, lo iba a entregar. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús anunció enfáticamente su muerte y le matarán. Como en la ocasión anterior, esta predicción de Jesús inquieta y entristece a los discípulos, y se entristecieron sobremanera. Como entonces también ahora no entienden el alcance ni pueden entender el sentido, ya que conforme a su teología, el Mesías no moriría, sino que reinaría, probablemente acostumbrados a la ley y sus sacrificios por el pecado. No entendían la razón de la muerte de Jesús. Como se indicó anteriormente, esta falta de comprensión de los discípulos produjo en ellos dos cosas. Por un lado, la tristeza, que se describe aquí con un adverbio que equivale a mucho, muy intensamente, y que expresa idea de tristeza extrema. Por otro género, silencio, no atreviéndose a preguntarle nada por los motivos que se apuntaron anteriormente. Sin embargo, el mensaje del Señor era también de aliento, porque a su muerte seguiría la resurrección al tercer día, y al tercer día resucitará. En su humanidad moriría, por tanto, desde ella no podía resucitarse a sí mismo, pero podía hacerlo en cuanto a su deidad. De ahí que dijese: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10 y los versículos 17 y 18. Esa es la causa por la que el Hijo hace todo lo que el Padre hace en cuanto a deidad. Juan capítulo 5 y versículo 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Por eso, como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan capítulo 5 y versículo 21. La comunicación de vida, de resurrección a la naturaleza humana del Hijo de Dios era potestativa también de la segunda persona divina, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan capítulo 5 y versículo 26. El anuncio de la muerte debía quedar en un hecho pasajero, frente al gozo de la resurrección anunciada
también. La tristeza, sin embargo, que embarga a los discípulos era muestra de amor por el Maestro, pero también expresión de ignorancia que tenían en relación con el plan de redención. Y voy concluyendo con esto. En el versículo 20 nos dice de la poca fe. Este es el tipo de fe que nos lleva algunas veces a creer en Dios cuando tenemos algo entre manos, cuando la provisión del Señor ya se ha efectuado. Cuando las cosas estaban yendo bien o muy bien con los discípulos y todo parecía bajo control, le fue fácil confiar en el Señor. Pero tan pronto como las circunstancias se hicieron inciertas o amenazantes, la fe que tenían se secó. Esa fe era como la de la mayoría de muchas personas en todas las épocas. Amigo y amiga oyente, toda persona tiene fe en algo y a su manera, bien sea en sí mismo, en la familia, en el trabajo, en los amigos, etc. Ahora bien, la fe en el Salvador Jesucristo es bien distinta, ya que es una fe salvífica, es decir, cuando se cree en la obra de redención que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, aquellos que vienen a Él con esa clase de fe es la clase de fe salvífica. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, tal vez tu fe ahora en Cristo sea como ese grano de mostaza, pero si la depositas en el Salvador Jesucristo, producirá en ti la salvación de tu alma y la vida eterna. Esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. De manera que te invito ahora a que tú puedas, con esa poquita de fe, invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, tú ves la clase de fe que tengo y cómo es. Sin embargo, creo que soy una persona pecadora. Creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. Creo que tú resucitaste de entre los muertos y ahora yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. Te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.